para conocer la reglamentación de temas aduanales, temas de logística. Hoy en la mañana una charla interesantísima sobre estadísticas, sobre todo también para llegar a conocer nuevas marcas, para saber cuáles son las tendencias de todo lo que es este maravilloso mundo de los destilados y de la identidad de nuestro país, México. Hoy tenemos el orgullo de tener en principio 3 ponentes, pero creo que se van a llegar a sumar otros 2 que vienen en camino porque se equivocaron de lugar, porque México ya hoy anda sonando por todos lados, ya hay una calle México, hay una embajada de México, hay una residencia de México, pero no se olviden que la Casa de México es un espacio muy particular. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Diego Cabrera. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en casa. Muchas gracias. Como bien saben, Diego es un empresario hostelero, creador de la coctelería y bueno, ha sido un gurú dentro de todo este tema y es un orgullo tenerte por aquí, Diego. Esta es tu casa, bienvenido a la Casa de México. A Javier Caballero, bartender, consultor empresarial de Liquid Experience, bienvenido, qué gusto tenerte en casa. Y termino con nuestra estrella, porque hay que presumir mucho también a Roberto Ruiz. Roberto, querido por todos los mexicanos, es un gran chef con estrella Michelin, con un proyecto y varios proyectos muy interesantes. Y creo que con Roberto ha sido también un gran promotor de la cultura de México en su esplendor, porque yo creo que el arte culinario es muy importante, pero los sabores, los colores, los aromas y todo lo que ha promovido Roberto ha sido magnífico. Y decirles que aquí en la Fundación Casa de México, aparte de que hoy y que hay que tomarse su mezcal y su tequila en esta charla, porque creo que animaría mucho más todo, vamos a seguir apoyando a toda la industria de la restauración mexicana. Hoy vamos a tener una charla con grandes personalidades sobre libros que han hecho, sobre una literatura muy interesante que nos ayuda y sobre todo son herramientas para tener buenas prácticas, como siempre he dicho, ¿no? Yo creo que las cosas bien hechas siempre van a tener impacto y para nosotros pues son ustedes una gran referencia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también al Grupo Entre Compas, a Wilmer, a Feli, a todos los que nos visitan hoy, a todos los amigos importadores, distribuidores, a todos los tequilas, agave, bueno, toda la industria del maravilloso mundo del agave. Y decirles que esta es su casa, que se la pasen muy bien, que se tomen muchos tequilas, que se tomen muchos mezcales, charanda, raicilla y todo lo que los haga feliz. Bienvenidos, gracias. Uf. Vaya día. Vaya semana. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que no estuvieron en la mañana con nosotros. Estamos encantados de que estén aquí. La verdad que esto es increíble, por primera vez poder juntar a… De verdad, si hablamos de fútbol diríamos tenemos a Messi, a Maradona, aquí en Casa de México juntos. Y la verdad que, bueno, bienvenido Domingo. Vas. Messi, Maradona, yo soy el portero. O el árbitro, o algo así sería. Ya, mira, vamos formando el equipo. Ahora llega el delantero centro, estrella, que está a punto de llegar el fichaje de último momento, que va a ser François Monti, muy conocido por todos. Llega en un momento. La verdad que es muy bonito porque nos conocemos con mucha gente desde hace muchos años, la verdad los primeros de los que conocimos. Tenemos aquí grandes recuerdos con Roberto Ruiz, que al final creo que fue de nuestros primeros compas que también apoyó esta labor y el trabajo que hubo con los destilados mexicanos. Y no solamente con los destilados mexicanos, sino que también, siempre lo digo y de verdad aprovecho este momento también, Roberto ha sido una persona muy importante, no solamente para los destilados, sino también para la gastronomía mexicana,
porque puso el nombre de México en lo más alto, en las estrellas, ¿no? Al final, después de ganar su estrella Michelin, no ganó él, lo ganamos todos, la verdad, porque todos los restaurantes pequeñitos empezaron a mejorar la calidad, a hacer mejores tortillas a mano, a usar chiles frescos, no sé, muchas cosas, y como que lo que hizo Roberto pues fue generar que México se vea, que existe esa cocina y que además la gente lo apreciase y lo desarrollase, de verdad que me gustaría que le den un fuerte aplauso a Roberto. Yo, si me dejas decir algo, es una pena que mi mujer no haya venido a escuchar estas cosas, porque no sé si ella piense lo mismo, pero muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. De verdad, son grandes profesionales los que nos acompañan esta tarde. Bueno, no voy a ir en orden, pero un gran amigo igual, Diego Cabrera, que nos conocemos de hace un montón, ha hecho lo mismo con la coctelería en Madrid, ha inspirado a muchos. Y siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con marcas pequeñitas, ha trabajado los destilados, mezcales, tequilas, raicillas y piscos y muchos destilados más. Pero de verdad que creo que también es uno de los grandes precursores de la coctelería en Madrid y de verdad que siempre ha estado apoyando a pequeñas empresas y digo pequeñas marcas también, que al final creo que gracias a profesionales como él, hemos conseguido que hoy el mezcal también tenga un hueco en lo que es la coctelería de primer nivel. Así que no me queda más que darle muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. No, remito a las palabras que me hubiera gustado si sabía que venga mi mamá o alguien, ¿sabes? Exacto. Mandamos el vídeo. No nos la van a creer, Se la mandamos. que se esté grabando, por favor. Y la verdad que, ¿qué voy a decir de Javi Caballero? Es toda una inspiración. Yo creo que fue de los primeros barman que conocimos y de los primeros que se apasionó por el tequila y sobre todo, bueno, tequila, mezcal, y creo que de los primeros que visitó Chihuahua y todo, siendo barman español, al final pues era como una inspiración para todos, porque a lo mejor incluso en México no se conocía el destilado, y sin embargo aquí en Madrid y en España pues Javi lo utilizaba y hacía maravillas con sus cócteles moleculares y todo lo que nos hacía en su momento. De verdad que tengo grandes recuerdos de eso. Y nosotros apenas empezábamos en ese momento como Entre Compas. Ya les decía, tenemos pues más de 12 años trabajando. Y cuando empezamos a ver que había mucho interés en el mercado, que había gente profesional, pues no nos quedó otra que también aprender, ponernos a estudiar y profesionalizarnos. Y creo que eso ha sido lo que ha ido mejorando la industria, ¿no? Lo que decíamos antes, la educación. Que al final todos los productores, todos los que estamos en la cadena, hagamos ese trabajo, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo como categoría. Entonces, la verdad que muchas gracias, Javi, por todo tu apoyo y por todo lo que haces todos los días. Bueno, Cela sí que está aquí, igual te lleva la contraria. Y bueno, tenemos a Domingo por último, bueno, penúltimo, porque todavía no ha llegado François, pero a Domingo lo conocimos hace poquito. Tuve el placer de visitarlo en París, donde está ahora residiendo, pero lo conocemos de hace muchos años, de que empezó a escribir sobre libros de mezcal y fue uno de los primeros mexicanos en escribir libros en castellano. Y la verdad que hace un trabajo enorme de investigación. Tiene la suerte de no estar ligado directamente a marcas, entonces pues puede hablar con toda libertad. Entonces tiene estudios que ha realizado sobre el agave de otra perspectiva, no viendo como comercializador, sino más viendo como un investigador. Entonces, eso hace que lo que él, de su punto de vista que dé de esos libros, pues al final nos ayuda a crecer y a mejorar muchas cosas que nosotros, estando dentro de la industria, no lo vemos. Entonces, creo que es muy importante, la verdad, que hoy lo escuchemos, que veamos su punto de vista, porque es increíble, apasionante y sobre todo pues nos ayuda y nos motiva a seguir investigando y aprendiendo todos los días más. Un fuerte aplauso para Domingo, por favor. Bueno, y siguiendo pues la ronda de agradecimientos, de verdad no me queda más que agradecer a todo el equipo de Entre Compas, que ha sido desde hace prácticamente 12 años, un poco más que empezamos, una labor incansable, pero que todos los días nos levantamos con ilusión, con ganas de seguir trabajando. Pensamos en seguir fomentando la cultura y sobre todo en generar negocio y generar retorno a las ciudades de origen, ¿no? de donde están los destilados.
Les decía en la mañana que hay maestros que a lo mejor antes trabajaba solamente el maestro viejito que ya se iba a jubilar y de repente ahora, después de estos años, y gracias a la buena aceptación de los destilados, pues sus hijos, sus nietos están generando trabajo, recuperando esas recetas ancestrales y sobre todo generando negocio, que es lo más importante para nosotros, para Entre Compas. Lo que queremos es que generemos siempre retorno al origen, ¿no? Y no me queda más que agradecer de verdad a otra persona que está súper motivada, muy inspirada con todo lo que es la piña gavera, que es Ave María. Creo que ha hecho posible que la piña gavera, que yo les decía en la mañana igual, es algo que lo vengo soñando de hace muchos años. Hasta el año pasado que empezó a trabajar con nosotros fue como de sus primeros retos. Tienes un mes para organizar la piña gavera. Y entonces... Y entonces de repente un día la vimos ahí abrazada a su perro llorando ahí en la oficina. Y dice, no, faltan 2 semanas y no tengo expositores, tal, no sé qué. Digo, no pasa nada, si no vienen todos, pues montaremos un túnel de cata con todas las marcas que tengamos y ya está. Y no, al final llegaron 20 expositores, tuvimos más de, o 22, ¿no? 22 expositores y tuvimos más de 150 marcas exponiendo. Este año nos tuvimos que cambiar a un recinto más grande porque pues la casa encendida se nos quedó pequeña y tenemos un espacio para 2.000 personas, 1.000 por la mañana, 1.000 por la tarde, pero hemos juntado 40 expositores y más de 250 marcas. Entonces es increíble porque vemos que lo de hacer piñas está funcionando, la gente se está uniendo y día a día pues van apoyando la idea que tuvimos de ese sueño loco y la verdad que se están juntando y creo que este año pues va a ser una de las mejores piñas. Y la verdad que no me queda más que dar las gracias a Ave María, que es la que se encarga de llevar todo este proyecto adelante. Muchas gracias. No me quería subir. Nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a las marcas que desde el año pasado están confiando en nosotros y muchísimas gracias a las nuevas marcas que se han sumado este año, a todas estas personas que vienen desde México y que nos apoyan y que confían en nosotros. François Monti. Un aplauso para François, que como toda estrella llega cuando tiene que llegar. No se llega tarde. Ahorita llego. Se llega cuando se tiene que llegar. Bueno, faltó la anécdota de Will con François Monti. La tienes que ver. Bueno, antes les decía, pues las estrellas llegan así, al final, cuando tienen que llegar. Y sobre todo, pues François es, no sé, yo creo que un maestro. No solo en eso, digo, siempre llega puntual, es la primera vez que llega tarde, pero les decía antes que aquí teníamos, para que François entienda de qué estamos hablando, aquí tenemos como el Dream Team, pues al final personas de un alto nivel, y les decía, pues François es como nuestro Messi, de verdad. Lo que hemos visto, la verdad, yo creo que en este tiempo que llevamos es una evolución muy grande, tanto de la coctelería, gastronomía y de toda la industria en sí, y de verdad que no sería lo mismo si no hubiesen personas como François, que escriban, que critiquen, pero que digan la verdad y que valoren todas las cosas como son. Y la verdad que creo que es una parte muy importante para esta industria y pues con él la verdad que no me queda más que darle las gracias de que nos pueda acompañar siempre. Desde hace mucho tiempo que nos conocemos, siempre nos ha estado brindando su apoyo, su ayuda y de verdad que lo que escribe, lo que hace por la coctelería en sí en España y por la industria de los destilados es increíble porque pues creo que necesitamos más personas como François para que sumen y para que siga creciendo esta industria. Muchas gracias por acompañarnos, François. Sé que me van a revivir así de más a menudo tarde. Ahora sí, estamos todos. Pues Wilmer ya los ha presentado. La piña gavera este año va a ser muchísimo más de lo que esperábamos y de que lo que probablemente soñábamos al principio. Así que vamos a iniciar con estos libros para beber.
La dinámica va a ser un poco presentar, que ellos se presenten también, quiénes son, de qué trata su libro. Y para ir un poco con este romanticismo que le comentaba a Roberto, cada uno va a contar también una anécdota o una experiencia acerca del agave y qué es lo que los ha traído también a este mundo, ¿no? Entonces, si podemos iniciar con François Monti. Recuperar un poco ¿Sí? ¿Prefieres? el aliento, ¿no? Vale, que no le hemos servido a mezcal todavía. Además. Vale, pues sí, venga, iniciamos contigo. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Hablar de mi libro, ¿no? Hablar un poco de ti, Claro, de he tu venido a hablar libro. de mi libro. Bueno, no sé qué más decir, porque después de lo que ha dicho Wilmer, que Me quedo es con eso también. lo más bonito que he escuchado en años. Estamos todos pidiendo el vídeo para mandarlo a nuestra familia, que lo sepas. Claro, es que es como en plan, hostia, Wilmer, o sea, que ni en mi casa me hablan así. Así que muchísimas gracias y ante todo, pues obviamente es un honor estar aquí en la Casa de la Cultura de México, que además son unas semanas muy, muy complicadas. Yo tuve que hacer 3 veces o sea, no llego tarde por esto, pero llego aún más tarde por eso, que tengo que dar 3 veces la vuelta a la casa, Valle Hermoso, 2 veces aquí, y luego volver a subir, intentar encontrar el camino, gente por todos lados mirando, en fin, ha sido un poco complicado, pero aquí estamos. Pues sí, yo soy François Monti y soy un poco el medio gabacho de la etapa. Un belga, realmente todo el mundo cree que soy francés, pero llevo 15 años en Madrid, entonces en breve me voy a presentar como madrileño, un poco como con Diego, que ya es madrileño más que de Por decisión, Quilmes. madrileño por decisión. Madrid por decisión, igual, yo también. Y bueno, mi manera de presentarme a mis propios padres, que todavía no entienden lo que estoy haciendo, es que yo escribo sobre bebidas. Realmente soy un bebedor que escribe, porque hay muchos escritores que beben, que caen en el alcoholismo, y yo he decidido luchar contra esto escribiendo de bebidas directamente. Entonces me dedico básicamente a un poco lo que decía Wilmer, a beber, a visitar bares, a probar destilados y a intentar ser crítico independiente. Lo que me apasiona de verdad son un poco todo, si es bueno, un poco todo, las mezclas. Y entonces mi último libro, que es el que tenemos aquí hoy, que se llama Mueble Bar, es un libro que va de hacer cócteles en casa, que creo que estamos en un momento muy bonito de la cultura de las bebidas mezcladas. Y realmente el libro se publicó casi a la vez que el de Diego, de Guru. Y el de Diego, bueno, no voy a adelantar, pero es un libro que tiene muchos textos. Que es una pelea que tuvimos un día porque me dice, oye, ¿has leído mi libro? Y digo, Diego, tiene muchos textos. Y dice, si tú me dices esto, ¿quién lo va a leer? Y realmente, pues, el libro de Guru presenta una filosofía muy avanzada, un acercamiento muy en profundidad al mundo tanto sensorial como incluso psicológico, ¿no? de la coctelería. Y yo, al contrario, lo que quise hacer es un manual sencillo para el bebedor, para la persona que va de bares, que le gustan los cócteles, pero que no se ha atrevido nunca a hacer cócteles en casa. Que es una cosa curiosa, que ahora mismo en 2024, bueno, dicen que la gente cocina cada vez menos, pero a la vez los programas de cocina tienen muchísima importancia. Y todos tenemos amigos que yo qué sé, se lían a ir a comprar el pescado más fresco para hacer sushi en casa, o que no conciben las lentejas si no son lentejas caseras, y hacer un Negroni les da miedo. Cuando realmente hacer unas buenas lentejas es mucho más complicado que hacer un buen Negroni. Entonces, es un libro que llamo un poco libro anti-reticencias, para que la gente dé el paso, para que la gente se ponga a hacer cócteles en casa. Básicamente la premisa es que si sabes hacer un Old Fashion, un Manhattan, un Daiquiri, puedes hacer cualquier cóctel, y eso obviamente incluye la margarita y la paloma. Es un libro promocionado para el consumidor, para el cliente en su casa, pero realmente yo creo que también puede servir como manual para profesionales que están empezando, porque sin querer empezar una polémica y tal, yo creo que tenemos muchísima gente que mira a gente como Diego, que dicen yo quiero hacer cosas, o a Javi, que quiero hacer cosas
muy avanzada en esto de las mezclas, pero que no se han tomado el tiempo que tanto Javi como Diego se han tomado en entender el producto, en entender las fórmulas clásicas, etc. Creo que también para gente que tiene negocios de hostelería y que tienen a gente que empieza en este mundo, también es un libro que puede servir. Es un libro que puede servir, sí, yo creo que sí, porque quiero venderlo mucho y a mucha gente. Y ya. Y François, una anécdota con el agave. A ver, yo creo que desgraciadamente... La que se pueda contar, claro. Siento tener que venir con además, tengo que empezar y tal, y soy el único que no soy de cultura hispana, o sea que eso es un poco como... Tengo un poco miedo a meter la pata. Como os dije, yo soy belga y en Bélgica, bueno, pues tenemos esta cultura de la cervezas de muy alta graduación y tal, pero también tenemos, cuando yo era adolescente, eso ha cambiado, pero a nivel de ley, pues podíamos ir a bares y pedir bebidas alcohólicas a los 16 años. Y bueno, yo el primer destilado que consumí, o sea, la memoria, fue un tequila, o sea, lo llamaban tequila. Yo creo que no era tequila. Yo creo que luego, hablando con Wilmer, me he dado cuenta que seguramente tenía 51%, si no mucho más, de cosas raras y luego un poco de aroma de agave. Era un poco de esas noches un poco raras. Bueno, no era noche, yo tenía 14 años, o sea que no vengo de una familia desestructurada, ¿no? Es que seguramente lo que yo llamo noche era a las 7 de la tarde, pero bueno, a los 14 años, pues mira, 7 de la tarde en Bélgica en otoño, hacia noche, entonces bueno, en fin. Y me acuerdo de esta luz un poco azul que tenía el trago, de la sal y de la lima. Me acuerdo de una resaca absolutamente tremenda. Os digo, os voy a contar el cliché porque al final mucha gente ha tenido este acercamiento con el tequila. Yo la excusa que tengo es que no soy mexicano, ni soy de cultura hispana. O sea, vengo de un país que tenía la excusa de no saber, de no tener esta historia, ¿no? del agave a mano. Entonces eso fue mi primer acercamiento y no os voy a decir, no me quedé enamorado. He escrito hace poco, no sé si Wilmer lo habrá leído, pero hace unos meses he escrito sobre esa experiencia y la verdad es que cada vez que pruebo un buen tequila, un buen mezcal hoy en día, me acuerdo de este primer encuentro, de decir que es muy loco que que siendo belga, el primer destilado que hayas probado en tu vida sea un tequila, entre comillas. Y es aún más loco que 29, 28 años después estés ahora mismo, pues que te guste tanto este producto, ¿no? Que creo que eso es... que hay mucha gente que tiene esta reticencia con el tequila porque mucha gente se ha acercado con el tequila en circunstancias menos que ideal. Y ahora mismo pues hay mucho más conciencia, por lo menos en Europa, yo creo que en Estados Unidos también, de lo noble que es este producto cuando está bien hecho. Y creo que tengo esta relación un poco romántica con el producto porque para mí representa y simboliza un poco también mi propia evolución como persona o como amante de la gastronomía o de los productos bien hechos, ¿no? De todo se vuelve, incluso de un falso tequila a las 7 de la tarde en un bar de la zona chunga de Lieja en 1995. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con Producto Nacional, con Domingo García, un poco... Ya tienes mezcal, ¿verdad? Ya, no, estoy bien, gracias. He tenido suficiente. Bien, gracias por la invitación, perdón por llegar tarde. Yo también, pero no fui el último. Igual, no le dan premio, uno no gana nada si llega tarde. En fin, vamos a ver. Yo he escrito un par de libros sobre mezcal, fundamentalmente. En esta ocasión, el que tenemos aquí es el tercero. El mezcal, un destilado artesanal de clase mundial,
y les quiero compartir las razones por las que pues decidí escribir este libro. Pero primero, quizás merezca la pena presentarme, aunque sea brevemente. Yo nací en México, en Monterrey, esto es en el norte del país, y después me mudé a Francia, donde estudié ciencias sociales, fundamentalmente sociología, y descubrí, y esto a modo de anécdota, pero igual tengo una para después, descubrí el mezcal tardíamente, y lo descubrí en un contexto meramente intelectual, porque yo en realidad empecé en los food studies. Pero bueno, los que estamos aquí supongo que tenemos un común denominador que escribimos sobre lo que nos gusta, ¿no? Y quizás un contacto precoz con aquello que nos marcó. Escuchando lo que decía François, me da la impresión que los destilados de agave son como una suerte de Madeleine de Proust, ¿no? Es algo que marcó tu infancia y cuando lo vuelves a probar, conectas con ese sabor, ese gusto que conociste en un momento de cuando eras pequeño. Y bueno, y para mí, bueno, yo no tuve esa suerte, me hubiera encantado, pero bueno, tenemos en México una relación íntima muy fuerte con la comida, y con la bebida. Perdón. Me atrevería a decir que desde pequeño yo era muy sensible a todo esto. Y de hecho a mi mamá le daba un poquito de vergüenza, quizás en las cenas familiares. Yo quería probar de todo y comer, y comer abastanza, ¿no? Como se dice. Probar todos los platos y beber. Para mí era como un placer muy grande. Sin embargo, no escribí sobre comida, aunque sí escribí sobre los food studies, que son las dimensiones, digamos, que se estudian en ciencias sociales, la dimensión cultural, en qué medida la comida define, la identidad nacional, y como lo han hecho otros colegas. Total, yo trabajé un poco sobre comida, sobre mercados económicos, y poco a poco pues exploré ese tema, y en un momento dado digo, bueno, pues toca cambiar de tema porque así es. Y estaba buscando a uno por ahí, me gustaba mucho la cerveza, el vino, y dije, bueno, pues a ver sobre qué trabajo. En una ocasión voy a Londres, en el 2012 o 13, por ahí. Perdón. Y en esa ocasión descubrimos una botella de danzantes en un bar, y pues una botella que evidentemente nos bebimos entera. Éramos tres con el barman, que también era un señor bebedor. Y bueno, pues eso fue una epifanía, a partir de la cual pues me interesé en esto. Dije, bueno, si el mezcal ya llegó a Londres, y también empezaba a estar muy fuerte en Francia, y por ahí esporádicamente, también en mis visitas a México, me di cuenta de esto. Lo que quiero decir es que yo viví indirectamente la revolución mezcalera que tuvo lugar en los últimos 20 años, porque yo resido en Europa, y lo que veía en México, o más bien, no fui testigo de lo que pasó, como tampoco fui testigo de lo que pasó aquí en los últimos 10 años con el tema de la comida, la gastronomía y la coctelería y tal, que es una verdadera revolución bestial. Y esto hace que los cambios que se experimentó el sector o la cadena me hayan parecido muy fuertes, me hayan parecido muy impactantes, y bueno, pues decido, digamos, investigar sobre el mezcal y ofrecer una visión no solo personal, sino desde un punto de vista mexicano sobre el mezcal, porque las historias que nos habían contado que nos habían contado, o las historias disponibles que teníamos sobre el mezcal, pues eran historias del gabacho, de Estados Unidos. Eran los gringos que nos habían explicado a los mexicanos lo que era el mezcal, y esto a mí me dio mucha rabia. Entonces dije, a ver, vamos a ver, ¿por qué no alguien de nuestro país decide pues, hablar sobre lo nuestro? Y esa es la razón que motivó a ese libro, y esa anécdota me permitió engancharme con algo que
no viví directamente, no me enteré sino hasta que ya había explotado o estaba en el momento de explotar. Y lo que quise hacer fue corregir quizás algunas ideas erróneas, algunos prejuicios o ideas falsas sobre el producto, ofreciendo elementos históricos, políticos, antropológicos, para ofrecer una visión más certera, más cercana a la realidad, o al menos a la realidad como nosotros la observamos, ¿no? Entonces, es una mirada mexicana sobre el mezcal, pero que se quiere también objetiva, porque de alguna manera este libro se puede leer de dos formas. Si les interesa, bueno, pues les voy a dar el modo de uso. Se puede leer de principio a fin, o pueden empezar por las notas de pie de página, y estas las llevan a referencias muy serias en ciencias sociales que les permiten descubrir la historia de México, la lucha contra el alcoholismo, o la lucha contra el alcoholismo como problema público en México, y descubrir también lo que llevó a cabo al gobierno mexicano a adoptar pues medidas que regularan el sector y que de alguna manera lo potenciaran. Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos el trabajo. Ese es el trabajo que propongo en este libro. Son dos lecturas, una que se lee como una historia y la otra que se lee como una invitación a descubrir el mundo de las ciencias sociales para aquellos que quieran ir un poco más lejos, incluidos los temas de taxonomía, de química, pero también y sobre todo de política y de historia mexicana. Y bueno, y quizás como anécdota, aunque ya conté una, pero no sé si cuente, vamos a ver. Les quería contar una, escuchando a François, dije, bueno, creo que les voy a contar esta, pero ya se me olvidó. Entonces, sí, supongo que tendrá que ser. Porque, bueno, pero bueno, en fin, igual ya les conté una y pues esta sirve como de hilo conductor a la... Si te acuerdas de ella en 5 minutos. Y claro, y les pido el micrófono. Venga, ya está, gracias. Muchísimas gracias, Domingo. Vamos a seguir con una visión local con Javi Caballero, que estamos esperando tu anécdota. Pero primero, ¿quién eres tú? Un poco de tu libro. Sí, es complicado decir quién soy. No lo sé ni yo muchas veces. Pero bueno, yo me dedico al mundo del bar desde hace 25 años. Me gusta decir que soy bartender, pero llevo sin estar detrás de un bar muchos años, dedicándome más sobre todo a formación y a generar conceptos educativos y formativos, pues alrededor del mundo del bar, ¿no? Y uno de ellos pues es el libro, ¿no? Que realmente el libro salió se publicó hace 10 años, y yo creo que es un poco de la conciencia, ¿no? Que te dicen, ostras Javi, ¿por qué no escribes un libro? Bueno, estábamos hablando antes con Diego y el mío fue un poco parecido, y ahí salió, ¿no? Y realmente a mí el vínculo igual que pienso que tiene el libro con esto, porque el libro básicamente es una receta clásica, y después de esa receta clásica yo doy alguna visión mía, ¿no? Y aparte en esa visión mía es donde te enseño a hacer pues, algún tipo de sirope, alguna técnica, y también, no sé si el primero fue de los primeros que empecé no solo a generar como recetario, sino también explicar de dónde venía la receta, ¿no? ¿Qué quería yo conseguir con esa receta? Y justo viniendo hoy en el tren me puse a ver un poquito las recetas, y es un libro de 10 años y hay 15 recetas con destilados de agave. Hay 10 recetas con tequila, hay una receta con raicilla, hay una receta con sotol y 2 con mezcal. O sea, realmente es el destilado de agave lleva rodeándome durante muchísimo tiempo, mucho antes de que igual se pusiera de moda. En mi libro hay una paloma, en mi libro hay un diablo, en el libro hay un daiquiri, y realmente las otras 14 son variantes mías de recetas clásicas donde yo añadí los destilados de agave. Yo realmente llevo viajando a México
como 13 años más o menos. Y en mis viajes, bueno, en teoría Latinoamérica, pero en especial México, como que me cautivó y me fascinó. Y bueno, ya entre que me presento el libro, cuento la anécdota y hago todo junto y ya, y pasamos, ¿no? Y yo creo que también me cautivó México, sobre todo ligado a la anécdota. Bueno, ligando también lo que decía François, yo también soy de la generación que bebió tequila mixto y se levantó, que le explotaba la cabeza. Pero después, más adelante, también cuando empecé a escuchar todo el concepto de lo que era el mezcal, yo pues fui a la única tienda en Barcelona hace 16 años o así, que había un mezcal, lo compré, cuando lo metí en la boca lo escupí y dije, ¿qué es esto? Porque realmente no era ni parecido a lo que probé después de los mezcales ricos que hay aquí, ¿no? Entonces pues tuve la oportunidad de ir a México, de vivir México, sobre todo en las primeras partes, mucho más a Jalisco, Vallarta, toda esa parte más raicilla tequila. Pero en uno de los viajes tuve la suerte de conocer a Javier de la Capilla, de una cantina en Tequila, y realmente bueno, me llevaron porque él inventó la batanga y un poco la experiencia que tuve en ese bar a nivel personal fue fantástica y seguro fue lo que me hizo mucho mejor bartender y también entender mucho más lo que es México, ¿no? Porque realmente Javier, en aquel momento Javier ya estaba un poquito mal, ¿no? Y se levantó, vino a la barra a enseñar, viene un bartender español, me enseñó a hacer la batanga, pero realmente él pensaba que me estaba enseñando a hacer una batanga, pero realmente me dio la mayor masterclass de hospitalidad, yo creo que he recibido nunca y que nunca recibiré, ¿no? Y yo creo que si me tengo que quedar con México con algo es eso, ¿no? Que muchas veces vas allí, como cuando vas a un palenque, como cuando vas a un bar, el mexicano piensa que te está enseñando algo, pero realmente te está dando clases de hospitalidad todo el tiempo, ¿no? Realmente lo que te está diciendo, lo que está contando es anecdótico. Realmente, como te lo dice, es lo que hizo, que eso, pues cuando en España casi no había tequilas, pues mi libro tenga 15 recetas con tequila y con mezcal, y es lo que hace que cada vez vaya siempre que puedo, seguramente pasemos mucho más tiempo. Estamos haciendo una asesoría ahora allí en Mérida, que realmente pasaremos también mucho más tiempo allí. Y un poco es la parte, o la anécdota. Tengo obviamente muchas más. Otra parte que me fascinó de México fue en 2018, ya con Seila, pues en la parte de Chihuahua nosotros tenemos un proyecto que llamamos Programa Alma, que aparte de escribir libros, más tarde hicimos como una serie de documentales, ¿no? Grabamos unos sobre cacao en Ecuador y después con un buen amigo en Óscar Olvera en Chihuahua, estuvimos como 7 días viajando por Chihuahua, grabando tanto sotol de sierra como desierto, ¿no? Estuvimos en Madero, estuvimos en sierra, en desierta, bueno, tuvimos como 7 días y la verdad que fue otra experiencia increíble, 7 personas viajando, conociendo, y yo creo que el ágave es eso, ¿no? Cuando realmente, yo creo que la fuerza que tiene, sobre todo lo que hacen entre compas, lo que hizo también en su momento, es que realmente no hablan de categorías, hablan de eso, ¿no? de hospitality, que yo creo que es la parte importante, por lo que también el destilado mexicano se está posicionando como se está posicionando. Entonces, no mucho más. Es un poco lo que quería comentaros. Muchísimas gracias. Gracias. Y siguiendo un poco hablando de coctelería, seguimos con Diego Cabrera. Muy un bien. poco, ¿quién eres? ¿Tu libro? Y después una anécdota. Bueno, soy argentino de nacimiento, madrileño por decisión, como me gusta decir. Ya llevo aquí más de 25 años por ahí. No sé, sí, creo 23 años porque yo un año más de mitad de Argentina, así que ya soy más de acá que de allá. Pero bueno, toda mi vida es como una casualidad gigante, ¿no? Me fui moviendo siempre por motivaciones y soy una persona muy feliz. Soy muy agradecido a la vida. Y estas motivaciones siempre fueron llevando a oportunidades, ¿no?
Sí, mi formación es en hotel de 5 estrellas de lujo, entonces mi jefe y mentor, que antes lo mencionaba, Héctor Fábregas, me decía que no existen los problemas, existen las oportunidades. Y esas oportunidades me ayudaron a crecer. Es decir, así como cuando abrimos Salmón Gurú en el año 2016, por suerte, tocó madera, el espacio empezó a funcionar y tuvimos que abrir otro espacio cerca para poder canalizar la gente que venía. En el año 2020, Viva Madrid, que abrimos en el 18, también siguió creciendo y funcionando y tuvimos que abrir otro espacio y así sucesivamente. Entonces llegamos al 2022, al libro Gurú, que viene a resolver también una necesidad de dejar escrito algo, ¿no? O sea, al final, hoy no estamos en una etapa en donde los chicos leen tantos, es todo muy efímero, en donde los libros quizás se venden menos. Entonces, tener la oportunidad de dejar algo por escrito para las nuevas generaciones es una gran oportunidad. De hecho, hablaba con el editor el otro día y le había propuesto, después de la crisis que fue para mí sacar este libro adelante, porque yo no estaba preparado quizás para lo que era escribir un libro. De hecho, cuando hablamos con el editor para sacarlo, me decía, Diego, ¿pero sos capaz de hacerlo en 6 meses? Le digo, sí, yo ya tengo material. Y al final estuve bastante tiempo, casi tiro todo por la borda a mitad de camino porque me estaba superando y creo que es el proyecto que más, y soy papá de 2 hijos, es el proyecto que más me estresó porque no estaba preparado para hacer este libro, ¿no? La pasé realmente muy mal haciéndolo. Ahora estoy muy orgulloso. Ahora estoy muy orgulloso y ahora cuento el nombre de Gurú, que aunque soy argentino no tengo el ego tan grande. Y bueno, básicamente, digo, perdón, lo del editor decías que le propuse, le digo, mira, ahora estoy listo vamos a hacer algo de este tema que creo que puede funcionar muy bien para seguir dejando cosas por escrito, ¿no? a las siguientes generaciones. Me dice, quizás es muy nicho, ya la coctelería es nicho y esto es nicho del nicho. Le digo, bueno, cuando se me ocurra algo más comercial te vuelvo a llamar, ¿no? Es decir, estamos en ese mundo, en esa etapa ahora, entonces cuando tenemos la oportunidad de expresarnos hay que hacerlo bien, porque esto al final queda para toda la vida, esperemos, ¿no? Entonces, el Gurú viene a resolver una inquietud, sobre todo una herramienta para dar a las nuevas generaciones que se acercan a trabajar detrás de un bar, porque si hoy hablamos con las nuevas generaciones, están más preparadas que nosotros cuando la mayoría de nosotros, incluyo a Javi, somos autodidactas y no tuvimos esta oportunidad de formación, porque antes era todo más complicado. Y más si venías de un país como Argentina, que tenías que comprar todo a Estados Unidos y demás, ya tenías un hándicap de idioma y después quedabas por hecho de que lo que estaba escrito estaba bien porque lo había escrito una persona en inglés. Y no estaba ni siquiera testeado. Entonces eso iba a misa, ¿no? Hoy tenemos más oportunidad de testear las cosas, tenemos más oportunidades de cambiar nuestro entorno y de mejorar las cosas en las generaciones que vienen. Entonces, este libro viene a intentar hacer eso, ¿sí? Porque una de las cosas que me encontraba con las nuevas generaciones era que empezaba a hablar con ellos y todo el mundo era capaz de decir cómo se hace un destilado, cómo funciona una rota de vapor, una centrifugadora, o qué es un ron, o qué es un mezcal, o qué es un agave, pero no antes. Este libro es una herramienta que creo fundamental, de hecho lo mencionamos mucho a Javi en el libro, porque es un compilado. Y el nombre hace referencia a la gente a la que me pude acercar para resolver mis dudas, porque es un libro que me sacó dudas. Es decir, mira, durante la pandemia se empezaron a estar de moda, bueno, de hecho yo nunca había escuchado la palabra Zoom antes de la pandemia. Nadie, ¿no? Y empezaron a hacerse Zoom. Y me acuerdo que había una muy interesante de uno de los grandes referentes que tenemos en España de coctelería, y para mí eso fue revelador, que decía, mira, vamos a hablar de bitters, tinturas, cordiales, eran unos temas así, era como cordiales o bitter tintura, una cosa así. Y entonces esta persona hacía entrevistas
a chicos, o casualidad, eran todos anglosajones. Y al final no había ninguna solución. Al final de eso es que los grandes exponentes de la coctelería no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para decir qué es esto o qué es el otro, cómo se tiene que hacer o cómo no se tiene que hacer. Y yo digo, bueno, en el país de los que no ven, el ciego es el rey. Le digo, pero yo ¿por qué tengo que dar, por qué? Porque tengas un nombre. No quiero hablar nada mal de los anglosajones, perdón, no quiero, pero era como que siempre en el mundo latino, siempre estamos como mirándolo, uy, no, vengan a salvarnos, ¿no? Entonces era como, vamos a dar un paso adelante y vamos a intentar hacer algo que no esté, que no exista. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo sacarme las dudas? Acudiendo a falsos profetas o yendo realmente a la fuente. Entonces preferí ir realmente a la fuente y tuve la suerte de poder acceder a personajes, y por eso el libro se llama Gurú, a este tipo de personajes. Por ejemplo, la gurú central de todo el libro es Laura López Mascaraque, que es la creadora de la Red Olfativa Española, investigadora del CSIC. Tuvimos la oportunidad también de hablar con cirujanos cerebrales, de otorrinos, de médicos estomatólogos, es decir, ir realmente al origen, para dar una herramienta, porque al final nosotros siempre estamos hablando de cómo hay que mezclar, pero nunca hablamos de cómo esa mezcla influye en las personas y cómo podemos utilizar nuestro cuerpo como la principal herramienta para crear un cóctel. Cómo podemos influir con los colores, con las texturas, cómo podemos llevar a la persona a nuestro terreno. Y entonces habla del olfato, habla del gusto, habla de creatividad, habla de cómo es el bartender ahora, cómo lo era antes. Pero realmente la pasé muy mal, porque aparte de tener que leer en diagonal, porque era imposible concentrarme con tratados de medicina, eso me llevaba a otra duda y a otra duda, y otra amiga, que le doy la agradezco mucho en los agradecimientos, por supuesto, Mercedes, Merchi. Yo le decía, Merchi, imagínate que nosotros tenemos un poquito de conocimiento y cuando querés googlear, fíjate el desastre que es Internet, que hay un montón. Dice, no, digo, es que vos no sabés buscar. Lo que no entendiste es cómo tenés que buscar. Entonces, la principal solución que tuve que encontrar era cómo buscar. Y entonces empecé a leer cosas que nunca se me había pasado por la cabeza, que tenía que leer para encontrar una palabra, y esa palabra me abría un mundo, ¿no? Y entonces soluciones, por ejemplo, nosotros estamos en un mundo de destilados, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre tuve duda era, probá este destilado, catalo, que bueno, no lo acerques muy rápido a la nariz porque es fuerte, es alcohol, normal, pero ahora agregale un poquito de agua y vas a ver cómo se abre. A que lo escucharon todos, ¿no? Nos dedicamos a este mundo, a que todo el mundo lo escuche, y yo le digo, pero ¿y por qué se abre? Le digo, pero, no, claro, es que se abre, se expresa más el destilado. Sí, pero ¿por qué? Tiene que haber una razón científica, porque todo tiene una razón de ser, y me encontraba con que esa solución nadie me la podía dar. Y al final la encontré, leyendo en diagonal, con una palabra clave que me llevó a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, y con estos gurús que me fui encontrando en mi camino, pudimos solucionar. La respuesta está en el libro. Nos dejas con la duda. La respuesta está en el libro y es muy interesante. De verdad, es un libro que para mí, no es porque lo haya formado parte del equipo que lo hizo con estos cracks, es la lectura obligatoria para poder trabajar detrás de una barra. Y después viene lo siguiente. Y después aprendamos cómo se destila. De hecho, hay un capítulo bastante interesante que es el alcohol, y solamente 5 hojas son de cómo se obtiene, del que fermentado, destilado y demás. 5 hojas. Después, todo lo demás es cosas que tendríamos que saber cuando prescribimos una droga. La persona que está detrás de la barra es un prescriptor de una droga, primero. Después acá edifiquemos. Prescribimos una droga. Yo tengo que estar preparado para eso. Tengo que tener 2 cosas. Tengo que tener tiempo y conocimiento para poder decir, no, vos no podés beber más. O vos sí que podés beber. O tenés que beber esto. O esto te va a sentar bien o esto te va a sentar mal.
Entonces, ¿cómo te puedo estimular? ¿Cómo puedo llevarte, ¿no?, con los colores, con todo, que es el nervio trigémino? ¿Cómo funcionan los picantes? ¿Por qué nos hace llorar la cebolla cuando la cortamos? Y todas estas cosas son, bajo mi punto de vista, fundamentales. A mí nadie me lo dio así, masticado. A mí nadie me lo dio. Y la verdad que me costó mucho hacerlo. Entonces, ahora nos toca la tarea más dura. Tiene mucho texto. Ahora nos toca la tarea de que los chicos lo lean. Pero ese ya es otro problema. Ahora ya está escrito. Antes tenías una excusa, ahora la excusa ya no está. ¿Sabes? Para mí, lo que me dijo François, que es verdad, fue el mejor piropo. ¿No? Tiene mucho texto. De hecho, cuando hicimos el libro, teníamos cerrado ya, pactado, saben cómo trabajan las editoriales, ¿no? Ok, no voy a desvelar nada. Es decir, hay unas hojas pactadas, ya está. Tapa así, tapa así, ta. Te lo doy y dice, no, Diego, ¿qué me estás dando? ¿Viste? Que tiene que ir con recetas, tiene que ir con ilustraciones. Yo decidí que vaya con ilustraciones en lugar de fotografía. Y sí, pero es un libro de coctelería. Sí, bueno, en realidad es un libro que la excusa es la coctelería. Esta información que está en este libro es, digamos, el ser humano es el ser humano. Y va a ser así hasta la siguiente evolución. Yo decía, tenía una teoría que nos iba a salir un sexto dedo, ¿no? Por el tema que estamos todo el día escribiendo. Me dice, no, olvídate, ya vamos a estar con los ojos ya. Ah, vale, sí, verdad. Que vamos a dejar dentro de poco de escribir los WhatsApp, ¿no? Entonces, el ser humano es el ser humano y lo va a seguir siendo por tiempo. Conozcámonos, sepamos lo que es la resaca, sepámonos cómo funciona cuando te paran y estás en control de la economía, del por qué, de por qué funciona, cómo funciona nuestro cuerpo para poder crear, cómo funciona la vista, cómo funciona todo, ¿no? Es la principal herramienta que tenemos. Y después es el siguiente paso. Paralelamente salió el de François y fue muy lindo porque son libros que se complementan. Mi tarea era decirle a ese profesional que se sumaba, y no lo planeamos, fue muy cerquita. Me dice, mirá, yo estoy pensando en hacer esto. Uy, qué de puta madre, porque es como... Escribí el prólogo, sí. Y fue muy lindo porque son dos libros que van muy de la mano y ya sería como, ya cuando estás en otro video ya leerías el de Javi, ¿no? Que ya es más evolución, aunque haya escrito... Está escrito hace 10 años, es muy vigente y porque hay cosas que no cambian, ¿no? Entonces, volviendo, para mí es una lectura obligatoria para aquel personaje que quiera comenzar a trabajar en nuestro mundo como prescriptor de una droga. No me quiero poner muy serio porque veníamos todos como muy alegres. Eso es Gurú. Fue extremadamente duro. Ahora quizás estaría más preparado ahora sabría lo que atenerme. No. No. 5 años tarde con el segundo. Ya. Sí. Pero bueno, por lo menos sabes que la vas a pasar mal. Entonces vas con conciencia, porque estás ahí y digo, ¿qué hago? ¿Por qué hago esto? Como, bueno, y aún así, aún siendo eso que pretendíamos, la excusa era la coctelería, tenemos unas cuantas recetas ahí. Las recetas es lo de menos, es como el acento quizás en una palabra, algo que decora. Tiene unas cuantas recetas, pero es como, a ver, te estoy diciendo cómo funcionamos. Si no lo entendiste, te voy a poner un ejemplo. Pero si aún no lo entendiste, te voy a decir una aplicación en un cóctel. Entonces, así es como funciona Gurú. No hace falta seguirlo del principio al final, no es rayuela, pero pueden ir por capítulos. Es un libro, me gusta, me siento muy orgullosa, la verdad. Y como anécdota, bueno, tengo varias con él. Obviamente soy barman hace muchos años y desde que vinimos acá a Madrid con Dani Póveda, que es sommelier, que trabajamos 7 años juntos, que decía que la única bebida que podía tomar era el tequila, no digo la marca, era el tequila, y tenía que hacer pedidos expresos para él porque me los vaciaba y mi coste de producto estaba muy alto siempre por él, gracias Dani. Yo conocí la raicilla, yo estudié comercio internacional. En el año 98, ya pueden imaginarse los años que tengo, en el año 98, en plena época de estudiante, un profesor mío llamado Ochipinti diseñó un congreso de jóvenes estudiantes, digamos, ¿cómo funcionaban los congresos internacionales? Hizo como una especie de congreso junior con todos estudiantes y vino gente de toda Latinoamérica.
un congreso latinoamericano a Buenos Aires. Nos tocó a nosotros ser los anfitriones. Teníamos que mostrar stands y hacer todo lo que se hace en un congreso internacional. Obviamente, ¿quién fue la estrella? Vinieron los mexicanos. No solamente con el acento, sino que habían traído una cosa que nadie había escuchado hablar. La raicilla. Raicilla, como lo dicen, ¿no? La raicilla. Fue la estrella. Todos íbamos a hacer cola, pues habían traído muestras. Congreso, se traen muestras, no que vos podías repartir. Se acabaron en muy poquito tiempo. Y yo no volví a encontrar la raicilla, conociendo mexicanos. Debo reconocer que fui a México bastante grande. Y siempre que encontré a un mexicano, ¿conocés la raicilla? No, no la conozco, ¿qué me estás hablando? No, eso no existe. Y gracias a Wilmer volví a encontrar la raicilla 28 años después. Me decía, ¿viste que existía? ¿Viste que existía? Que la había probado y no te estaba engañando. ¿Viste que existía? Y bueno, esa fue una anécdota muy divertida de cuando era también adolescente. Y como dato también, la primera vez que fui a Nueva York, también ya de grande, pero ya hace bastantes años, ustedes saben que hay dos... Bueno, si vas a Londres, en un momento, si vas a Londres, los bartenders en Londres eran italianos, ¿no? De los mejores bartenders del mundo, si vas a Londres, generalmente son italianos. Pero si vas a Estados Unidos, eran mexicanos. Entonces me acuerdo que tuve la oportunidad, recién abierto Apotec, recién abierto cuando Apotec era Apotec, de ir al Speakeasy ese, y había un bartender mexicano que me había recibido, como decías, ¿no? Como anfitrión y demás, espectacular. Y le digo, ¿también sos bartender? Le digo, sí, trabajo en Barcelona en esa época. Y me dice, te voy a dar algo que no conoce nadie. Y le digo, ¿qué es? Mezcal. Y yo conocía, había escuchado algo de mezcal, pero era lo del gusano que venían, ¿se acuerdan? Y yo digo, sí, de verdad, digo, esta bebida, estamos hablando hace aproximadamente 20 años atrás, esta bebida va a conquistar el mundo. Y lo acaba de conquistar. Vale, y para terminar, no puede ser de otra manera más que volviendo a México, con Roberto Ruiz. Muchas gracias. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues yo quiero contarles lo más breve posible la historia y el resumen un poco de lo que fue mi trayectoria viniendo a España. Yo venía por 3 meses, eso es lo primero que quiero contarles, porque acababa de abrir un restaurante en México pequeñito, en un pueblito que se llama Malinalco. Acababa de empezar con mi novia, que ahora es mi mujer. Tenía perro, bici, me había hecho mi Malinalco Dream y estaba ahí todo perfecto. Entonces de repente me invitaron por 3 meses a venir a hacer unos eventos para el Museo del Prado, porque iban a venir unos artistas mexicanos, unos pintores mexicanos, y entonces yo venía a eso puntualmente, después de una selección en México de 6 o 7 meses con diferentes cocineros. Estuvimos ahí y al final dijeron que era yo el que venía. Vine en un momento que España era... Yo llegué el 26 de julio del 2005. Entonces España en ese momento, cosa que yo no soy, además, claramente deportista, pero prendías la tele y veías como Fernando Alonso arrasaba, Nadal también, la selección de fútbol, el fútbol a mí me da exactamente igual, pero arrasaban con todo. O sea, algo que llamaba la atención. Y en la cocina también estaba pasando un poco eso. Empezaba el bully, estaban todas estas gentes que han cambiado mucho el rumbo de la gastronomía a nivel mundial y de cómo se hace hoy y cómo se entiende la gastronomía mundial. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Ver cómo de mi Malinalco Dream, que era un pueblito pequeñito donde se hace mezcal, y tomábamos mezcal ahí con porque sus amigos, su familia hace mezcal y tienen ahí sus plantas y hacen uno. Todavía no tenía este impacto que tiene el mezcal. Sabías que irte a mezcalar, ibas a hacer 2 días de reposo por lo menos al día siguiente, porque tomar mezcal en un pueblo con los que lo hacen tiene, pues, se ríen porque saben lo que estoy hablando todos, ¿no? Entonces, llego aquí y esos 3 meses, después de estar trabajando y de poniendo algunos eventos para esto del Museo del Prado y tal, a mí me gustó muchísimo y quería quedarme. Y entonces me ofrecieron quedarme porque hice como buena onda y muy buen clic con el empresario mexicano que me trajo, se llamaba Plácido Arango. Eran dueños de Grupo Sigla, que en esa época tenían 600 restaurantes, en España 500, y
sí, lo dije bien, 500, y 200 por Francia y Portugal. Es una empresa brutal. Yo nunca había estado en una cosa de este tamaño, habrá pocas, supongo, y me tocó estar en algo que tampoco había escuchado nunca antes, que se llamaba una cocina de I+D+I. Le dije, pues, ¿qué será eso? Pues vamos a ver qué pasa. Y era un poco, en esa cocina lo que sucedía es que hacíamos las diferentes campañas para todos los restaurantes. Entonces había una semana que hacías comida para los restaurantes italianos, y tenían desde italianos como muy top, y después de eso tenían lo que es hoy Ginos, por ejemplo. Después tenían asiáticos también. Entonces todos tenían como restaurante referencia, y de ahí iban hacia abajo, hacia las cadenas, como ellos le llamaban. En esa cocina de innovación estábamos, siempre es como un chiste, estábamos un holandés, un catalán, un cocinero de Bélgica y un mexicano. ¿Quién ganó? No, no es cierto. Pero entonces, pero siempre me cuento que es como un chiste, ¿no? Y entonces yo venía, cocinaba, y eran chefs, había un par que habían tenido una estrella Michelin también en su momento y así, y cuando les hacía comida mexicana, no les terminaba de gustar, no les terminaba de encantar. También hay que decir que hace 18 años hacer comida mexicana en España era muy complicado. Los aguacates había que ir a lavapiés, y el cilantro también, porque no había en otra parte. Y los jalapeños o los chiles secos te los tenías que estar en la maleta. Y entonces hacías la cocina mexicana pues de la mejor forma que pudieras, pero realmente no sabía mucho a México, ¿no? Le faltaban muchas cosas para saber a México. Un día, después de 2 años de estar trabajando en esa cocina, estoy resumiendo bastante, mi mujer ya había venido, ella estuvo 1 año en México, después vino acá conmigo, y fuimos a comer a un restaurante mexicano. Era mi cumpleaños, entonces mis compañeros, colegas cocineros me dijeron, vamos a un restaurante mexicano. Fuimos y empezaron a pedir comida y empezaron a burlarse un poco. Empezaron a burlarse, me decían que esta comida parecía que ya te la habías comido, que todo tenía queso, que estaba... Y a mí me empezó un encabronamiento, es la única palabra que conozco. Me empecé a encabronar con esta gente, porque decía, tú, pero ¿cómo puedes hablar de esto? Así siendo en un lugar pequeñitito como tal y así. Bélgica, tengo que decirlo, lo siento, pero ¿cómo un belga le va a decir a un mexicano esto? ¿Sabes? Era esa mi emoción, y con el catalán también. Y entonces no terminaba de entender por qué tenían, bueno, al haberlo probado y todo esto, tenían esa sensación, esa impresión de México. Esa emoción es, o sea, este libro es la respuesta a esa emoción. Los mexicanos somos tercos, tercos, y yo puedo, si hay un desfile, yo llevo el asta bandera. Entonces, después de 6 años de estar en esa cocina de innovación, tratando de, ya tenía mucho más acceso a productos, ya iba a México y traía más cosas y así, era bien complicado que ellos, o sea, ellos me decían, es que en España no gusta ni el maíz, ni el picante, ni las salsas, ni los cilantros, esto no gusta. Y eran 6 gurús de la gastronomía que manejaban una empresa de 700 restaurantes con unas facturaciones espectaculares en un gran momento de España. Entonces, yo tenía la sensación de que sí podía gustar. Y cuando yo hacía pozole, por ejemplo, en mi casa, o algún plato de esos que son festivos en casa, invitaba a mis amigos españoles y veía que les gustaba, a algunos les picaba más o menos, pero sí que les gustaba y que les interesaba, y que regresaban a la siguiente invitación, y que vivíamos esa experiencia de enmezcalarnos, entequilarnos y lo que hiciera falta para traer esa emoción de México, ¿no? México, cuando le quitas... Si te comer en un restaurante mexicano y tomar agua, pues es el 50%, por más gran restaurante que sea, ¿no? Siempre van de la mano. Tú lo decías hace un momento, o sea, la comida y la bebida van de la mano siempre en la cocina mexicana, es parte fundamental. Y no tienes solamente que emborracharte, sino desde arrancas con la michelada, y hay reglas no escritas que los mexicanos conocemos para ir comiendo y haciéndonos nuestra michelada, nuestra banderita, nuestra no sé qué, y sigues, vas a más siempre. Y entonces, el restaurante .mx, el que pusimos, es también la respuesta a ese momento. Yo tenía una chamba, como decimos en México, un trabajo increíble, que era en esa cocina, trabajaba de lunes a viernes, y descansaba sábado y domingo, cosa que no volví a hacer después de que salí de ahí. Pero la emoción de traer ese México, te vuelves, todos los que seamos mexicanos o que estamos en otra parte que no sea tu país,
en mi caso, te vuelves mucho más mexicano saliendo de México, ¿no? Yo encontré, y es lo único que te traes, tu cultura, te lo traes en la mochila. Entonces, a mí la parte que se me hace bien interesante de contar es que nosotros, ahora suena increíble, y la presentación que hizo Wilmer, que le agradezco muchísimo, de la estrella Michelin y todo eso, es sin duda un parteaguas, pero quiero contarles que nosotros en Punto MX, la estrella Michelin nos agarra con 7 meses y medio de lista de espera, o sea, antes de que nadie nos conociera. Éramos el segundo restaurante con mayor lista de espera de España, y lo que hacíamos, porque alguien que le dices que tiene que esperar 7 meses para ir a comer, pues espera a ver dragones, espera a ver a un chef guapísimo, cosa que no pasaba nada de eso, y que todos fuéramos súper simpáticos y así, una comida. Los conocimos después. Pero lo que hacíamos era tortillas de nixtamal, que las hacía mi mujer, una a una, todos los días tenía que ser 2000, y eso es algo que, sí, era una jodienda, y hacer sopes, y hacer, porque a mí, en mi loquera, nadie me iba a decir que la comida mexicana parecía que ya te la habías comido. Había que sacar ese orgullo mexicano de decir, México tiene, o sea, no conocen ni la 10ª parte de la comida mexicana, ¿no? Yo como mexicano, dedicándome a esto, me falta muchísimo por recorrer y por conocer. Siempre que vas a México descubres sabores nuevos, técnicas que se aplican en todo el mundo, y entre más te vas interesando, pues más vas viendo que es una cocina que tiene una riqueza espectacular. Y cuento todo esto porque el libro también es la respuesta a... Nunca había habido un restaurante mexicano con estrella Michelin. Entonces, cuando llegaba la gente, que me pasó, es una emoción muy parecida a la que tú decías. A mí llegaba la gente y me decían, no, es que yo no como con la mano, tráeme cubiertos para un taco. Y yo así, pues no, eso es cultura, y los tacos se comen con la mano. Y entonces ahí descubres que ahí mides la temperatura, que en un taco pasan muchísimas cosas, hay texturas, hay la temperatura, hay que saberlo comer también, como hay que saber comer la comida japonesa, y como hay que saber comer muchas cosas. Entonces empiezas a ver la riqueza que hay, que tú desde niño la has visto y que no la pones en valor porque es algo que te sucedía día con día, pero que a la distancia, o sea, nosotros no fuimos capaces nunca de explicarle a un cocinero que no fuera mexicano cómo se hacían las tortillas. Porque hay un punto en que pones en la plancha, que se llama comal la tortilla, que se empieza a hacer un poquito seca, pero explicar ese punto para voltearla y que no se agriete y que siga siendo húmeda, y que cuando la pones en una tela o en una cesta se sigue cociendo ahí por el vapor. Son sutilezas que yo fui descubriendo a la distancia, porque era lo que yo hacía y sabía cuándo voltearlas, porque lo había hecho 1000 veces, pero explicarlo era súper complicado, era imposible. Entonces, yo creo que para nosotros fue una fortuna bien grande. Yo lo que más valoro de todo esto, la estrella desde luego que fue un parteaguas, pero valoro que lo que hacíamos en Punto MX no teníamos referencia de un restaurante Michelin mexicano. ¿Cómo tiene que ser? ¿Hay pasos? ¿No hay pasos? ¿Se bebe mezcal o no se bebe mezcal? ¿Se come con vino? ¿Se ponen los cubiertos? ¿Tienen manteles? Y nos tocó la suerte de poder definir eso. Y para mí eso tenía que quedar, yo tengo muy mala memoria, entonces tenía que quedar reflejado en un libro. Tenía que quedar reflejado en un libro, en mi viaje romántico, que es verdad que lo soy al final. ¿Qué me decía? Yo, no lo soy. Pues sí, pero ahora me lo descubro. Yo veo a alguien que la vida le haga como me hizo a mí, que se lo trae a España o a cualquier parte de Europa, que pueda coger este libro y que vea que aquí no hay, y lo tengo que decir, no hay brotes, no hay espumas, no hay ninguna técnica que no hiciera, porque también yo nunca había ido a un restaurante Michelin mexicano. Entonces, claro, pues no puedo robarle la técnica de esto, tratar de aprender. Te tocó picar piedra para poder hacer eso y definir lo que hoy era, y eso ha sido un orgullo increíble. Creo que también tiene mucho que ver con que España vivía ese momento que también en la cocina se reflejaba de esplendor y de todo eso, y que la comida une muchísimo, y aquí se vive, y la gente tiene buen nivel de conocer las técnicas, se interesa por esto y te preguntan, y es gente joven hablando de gastronomía sin que tengan que dedicarse a la gastronomía. Entonces, para mí el libro era esa oportunidad de registrar cómo lo hicimos nosotros, cómo nos fue, y cuenta cosas como, por ejemplo, en Punto MX sembrábamos, porque para traer los sabores de México, una hoja santa que ahora ya las puedes conseguir por aquí, pero en esa época nadie la había probado. Y entonces sí está bien chingón darle en el 2018 a alguien un sabor que jamás ha probado en su vida y que es un super gourmet y conoce el mundo y tal y todo esto. A mí eso me pasó con el director de Michelin. Llegó un día, ya la teníamos,
y llegó, se me nota un poco, pero yo soy un poco reacio a eso. Entonces llegó y me dijo, tenemos un taco, que es un taco de bogavante con salsa de frijol, que en el norte de México, bueno, en Los Cabos y todo esto se hace, la langosta con salsa de frijol es un tacazo. Y aquí lo que yo le había hecho era, y es una receta además del papá de un amigo, en 10 litros de agua cocías 5 kilos de frijol, colabas eso ya que estaba hecho y luego en esa misma agua cocías otros 5 kilos de frijol. Y de ahí empezabas a reducirlo y reducirlo y reducirlo y quedaba lo que los franceses llaman demi-glace, ¿no? Y era una demi-glace de frijol que no tenía absolutamente nada más que la saturación de los almidones, una salsa súper bonita de ver, que la ponías así y no había que hacerle nada, ni sal, porque era eso, la saturación y saturación del sabor a frijol y una potencia increíble. Entonces poníamos, pues no íbamos a traer una langosta de México, pues poníamos un bogavante y fue bastante, yo lo podría contar de una forma que fui creador y las pincitas y así. Fue muy naif todo lo que fuimos haciendo, era pues no tienes el producto de México, vamos a ver a qué sabe hacerlo con cerdo ibérico. Y entonces vamos a hacer un taco al pastor con cerdo ibérico, a ver qué pasa. Y vamos a hacer, o sea, aprovecharnos del mar de Galicia para hacer ceviches, a ver qué pasa. Y por primera vez, por lo menos que yo lo sepa, lo que pasaba es que estábamos haciendo técnicas mexicanas aplicadas a productazos españoles, ¿no? Era un poco, por mi parte, haberme quitado el complejo como cocinero y decir, la cocina mexicana está el tú por tú con la que le pongas y podemos hablar con el de Bélgica, con el holandés y con el catalán de cocina y vamos a hablar de nuestros 32 estados y te la empiezas a creer y empiezas realmente a vivir pues esa alegría, que para mí es eso, la alegría de México en un libro. Y algo que es bien importante y que hay que decir, que cuando abrimos .mx, pues éramos 3 amigos que lo único que tenían es ilusión por hacerlo. Yo iba, después de mi trabajo, me iba y quitaba las alfombras y le empezamos a lavar, pues nunca dejamos de lavar hasta que tuvimos que tirar y volver a hacer, porque los locales, todo lo que haya alquilado un local aquí, jalas del hilo y hay que rehacer todo, ¿no? Entonces, eso pasó y de repente hubo una parejita que llegó por la ventana tocando así, tac, 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 tac. Y estábamos cansadísimos nosotros después de un día de trabajo y así. Y esa parejita, que me refiero a ellos además con muchísimo cariño, eran estos 2 señores que están aquí enfrente, eran Wilmer y Feli, que llevaban en la maleta unos mezcales y decíamos, ¿te imaginas si se tomara mezcal en España? Estaría súper cabrón. Y yo, güey, imagínate que comieran picante y tortillas de maíz. Esa emoción, que estamos todos ahí con el ojo Remy, sí. Yo me pongo chinito cabrón, porque es verdad, fue increíble. Ahí nació un momento, es un momento muy, muy especial, de 3 personas que se la creyeron y que la única razón que tenían era, en mi caso, poner en valor, poder ver simplemente los ojos a quien fuera y decirle, no, México, el que tú conoces no es. Hay muchísimos Méxicos. Y entonces yo te quiero mostrar este que tuve la suerte de conocer, ¿no? Y las recetas de .mx son recetas, pues muchas de mi mamá y de mis tías y eso, porque no tenías referencia de alta gastronomía de esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, como tengo muy mala memoria, tenía que quedar registrado y ese es el libro que lo certifica y que a mí me sigue emocionando cuando lo vuelvo a ojear y que me gustaría, un final muy bonito sería que alguien en un pueblo de México, que hay muchísimos, lo tuviera, echar un ojo y dijera, mira, pues sí se puede, con lo que hace mi abuelita te da una estrella de Michelin, cabrón. ¿Sabes? Eso sería perfectamente, así es que esa es mi historia. Después de escuchar todas estas historias, estas anécdotas, creo que es más que obvio porque estamos tan... ¡Ole! Es así, claro. Feli, grabate vos también, que estás emocionada y no te estás grabando. ¿Por qué estamos tan motivados, no? ¿Por qué el agave, perdón, nos une tanto? ¿Y qué es lo que sigue, no? Ya hablamos de anécdotas, ya hablamos del presente y nos gustaría terminar un poco sabiendo qué es lo que sigue para cada uno de ustedes, ¿no? Empezando otra vez por François Monti, por favor. Yo creo que lo que sigue hoy es más agave, ¿no? Más. O estábamos hablando del futuro. Del futuro de cada De los uno. próximos libros. Exactamente.
Bueno, ahora mismo tenía que salir ahora mismo y desgraciadamente no va a salir. No llegamos a tiempo por tema de fotografías y de arte y tal. Tenemos que sacar ahora mismo, justo para coincidir con la gran semana de la coctelería que vamos a conocer con la gala de los 50s, de 50 Best la semana que viene, una historia de la coctelería en Madrid que he escrito en colaboración con un periodista llamado Abraham Rivera para la Academia de Gastronomía de Madrid, que realmente tenemos una historia aquí que poco se conoce para mucha gente, aunque estemos en uno de los mejores momentos de la historia de Madrid en cuanto a gastronomía y coctelería. Ahora mismo estamos casi, yo diría que detrás de lo que hubo en los años 20 y 30 y grandes figuras. No celebramos bastante. En España tiene un problema que no celebra bastante su propia historia. Entonces, pues yo qué sé, una figura como la de Pedro Chicote, que es probablemente el barman más relevante de la historia mundial de la coctelería. Intento no mirarte porque si no me vas a hacer llorar. Yo voy a bajar. No te vayas. Que nadie celebra los cócteles de este hombre y hay muchísimo más aparte de él, y es una historia que queríamos contar. No sé cuándo va a salir. El libro está terminado por mi parte, entonces ya veremos. Y en un punto personal, una de las cosas que quería comentar a raíz de lo que cuenta Roberto, yo me acuerdo de cuando yo solo estuve una vez en Punto MX. Y no me acuerdo en qué año fue, no me acuerdo si es después o antes de mi primera visita a México. Y llegamos y había la carta o el menú y tal, y le dabas lo que te dan lo que te dabais al final de la cena, que era qué habéis comido, ¿no? Una cosa así. Y le dabas la vuelta y había un mapa superimpuesto de México encima de... gracias. Encima de Europa, y fue como... hostias. O sea, hostias. Que vamos de Portugal, vamos de Lisboa a Moscú aquí, ¿no? Y es una de las cosas que una de las conciencias, o sea, no tenemos conciencia de esto en Europa, y yo creo que en casi ningún lugar del mundo se tiene conciencia de lo que supone México en cuanto a diversidad. Me parece divertido. Del belga no voy a comentar, porque realmente en Bélgica tenemos muchos restaurantes Michelin y tal, pero que un holandés te haga comentarios o haga, es como en plan, chico, joder, tápate un poco, en plan, parece un islandés que está hablando de fútbol con un argentino, chico. Claro. O sea, cuidado. Nos empataron, en fin. El mundial nos empataron, cuidado. A mí me encanta México, he ido, pero conozco poco al final. Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, sí que tuve la suerte de ir a Chiapas. Entonces, más allá del próximo libro, que a ver cuando por fin se publica, uno de mis proyectos es seguir explorando este país fascinante y sus destilados. Que a mí no me gustan todos los mezcales, que Wilmer lleva a España algunas cosas que digo, chico, tenemos que hablar de esto porque eso es como un vino natural tóxico, o sea, que tal, entiendo el atractivo para algunos, pero bueno. Tuvo que salir. Pero dentro de esto hay tantas maravillas que quedan por descubrir, que quedan por hacer, por promocionar y tal, que eso es este país que va de Lisboa a Moscú, y que no solo es la cocina, también es la cultura, ¿no? Que es tan distinta y tan variada de un estado a otro, y en fin, eso es uno de mis proyectos vitales. Seguimos. Sí. De orden. Pues yo, bueno, como libro, mi editora, yo creo que tiene una diana conmigo, porque creo que llevo 5 años por contrato tarde en la entrega de mi segundo libro. Por contrato. Por contrato. O sea, ya lo tiró y ya. No pasa nada, no pagan nada. Los editores no pagan nada. O sea, sí, pues tampoco me preocupa. Pero sí que yo creo que, bueno, tenía casi el 90% escrito cuando cayó el COVID, y hice así, lo tiré a la basura, porque para mí cambió absolutamente todo ahí. Yo me dedico a educar, y la educación cambió completamente en ese momento. Todo el mundo empezó a subir cosas a internet, todo el mundo, el conocimiento no es que se devaluara, pero se homogenizó muchísimo, ¿no? Entonces, aquella dimos un giro y empezamos a trabajar mucho más en metodologías, ¿no? En
cómo nosotros podemos traccionar el conocimiento que ya está, que ya vamos a poder trabajar. Entonces llevamos ahí 2 años, 3 años, pues desarrollando toda una metodología que llamamos Hyper Evolution Learning, con tarjetas, con dados, con dinámicas, porque un poco es lo mismo que decía Diego, ¿no? Siempre a mí lo que me pasaba es que yo iba a charlas de creatividad, me decían sal de la zona de confort, arriésgate tal cual, pero no te daban ni un tenedor para pelearte con los tiburones. Te decían sal, pero tú apáñatelas ahí, ¿no? Entonces nosotros decimos, vale, yo te voy a sacar de ahí, pero te voy a ayudar a que estés fuera, ¿no? Entonces el segundo libro que estamos trabajando, que me está costando mucho, porque bueno, ahora tenemos un libro que tiene 10 años, estuve ahora en Perú hace 15 días, bueno, en México, y si no firmé 25 libros, no firmé ninguno. Entonces es un libro que me dio muchísimas alegrías, pero también me generó una presión increíble para sacar el segundo, ¿no? Y es verdad, el estándar es muy, 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 muy alto. Como el disco negro de Metallica, ¿no? que viene después, ¿viste? Sí, a ver, ¿qué es eso? ¿Cuándo el segundo? Pues ya no sé, igual pongo un seudónimo para no jugármela y si sale bien, pues digo que soy yo. Si no, ahí se queda. Y después de lo que pienso de la coctelería mexicana, yo creo que vais a tener que esperar un mesecito porque en noviembre arrancamos un proyecto que estamos trabajando en Mérida con un grupo un restaurante que se llama Micaela, pues justo en la parte, Micaela Marileña, justo en la parte de enfrente vamos a abrir una coctelería y tanto, bueno, Liquid Experience, yo y el equipo estamos trabajando en de alguna forma, no redefinir, pero que es para alguien que viene de aquí, que es pues una cantina mexicana. Entonces, eso vais a tener que esperar, como tú en el libro, pero el mío todavía no está publicado, tienen que esperar un par de mesecitos para ver qué es lo que nosotros consideramos que es el futuro de la coctelería mexicana. Bueno, futuro, igual es muy pretencioso, lo que yo pienso que es la coctelería. Bueno, si no fuéramos pretenciosos no estaría esto aquí, entonces sí que lo voy a decir. Yo pienso que va a ser muy interesante y va a dar mucho que hablar. Y ya. Bueno, yo por mi parte, hemos tenido algunas charlas y así, justamente para cerrar ese círculo con el libro, de poder ofrecerlo y acercarlo sobre todo a gente en México y a estudiantes en México y así ver cómo yo creo, como en todas partes, no le puedes caer bien a todo el mundo y lo que mejor sale es ser tú mismo y conservar tu personalidad, ¿no? Entonces, lo digo siempre en broma, pero es verdad, este libro, como decía hace un rato, no tiene ninguna técnica súper moderna, lo que tenía había que sembrar los ingredientes, como lo dije, entonces eso sí que nos tomamos a la labor de poder hacer bien los ingredientes, hacer bien las cosas, y creo que México tenemos esa asignatura pendiente de poder, pero que se está viviendo ahora, de tener esa identidad. La gastronomía mexicana vive su mejor momento, pero yo sí, Lucho, lo venía contando hasta con el taxista ahora, que o sea, la comida mexicana, un taco con brotes, el cilantro tiene que tener tallos, ¿no? Tienes que morderlo y tiene que explotar ese sabor que tiene. Y entonces no perder esa personalidad para mí es bien importante. Creo que siempre defenderé ese camino porque es el que nos llevó a nosotros a distinguirnos dentro de lo demás. Y se puede presentar afortunadamente muchos Méxicos, ¿no? Existen todos los que tenemos la suerte de serlo, de conocerlo. Sabemos que hay muchísimos Méxicos. A mí de esa identidad y que se conozca bien México y que viaje bien México, creo que ahí hay muchísimas oportunidades, tanto de negocio como es el mezcal, por ejemplo, pero en la comida, o sea, siempre lo he dicho y lo dejo, si hay algún empresario aquí, hágalo. Yo creo que está increíble que el queso mozzarella esté en todo el mundo, pero el queso Oaxaca, que es de la misma, es una derivada de toda la herencia de lácteos de América, viene de acá. Tendríamos la obligación de tener bolsitas súper chingonas que abrieras y viendo la tele pudieras desmenuzarte un quesito y echarte un tequila en cualquier parte. A mí eso me interesa mucho. Me gustaría mucho poder tener ese punto en el que la comida mexicana se conozca bien, se dignifique en todas partes, y si el libro puede ayudar a algo, pues está muy bien. Lo decíamos siempre de broma, se llama enchilamiento global. Yo me quería dedicar al enchilamiento global, y el enchilamiento global ya tiene humo también, ¿no? Que salió y que fue un poco, una vez más, en la cabeza de este señor que no para, con el apoyo de Eve Feli, que siempre están ahí los dos cabrones dándole a ver cómo le dan la vuelta a las cosas y así, y con este terco que también, pues, si se puede sumar a lo que sea, me apunta un bombardeo, así es que es una
gozada. Yo me quedé mucho con lo que dijiste de yo soy una persona muy feliz. Yo soy una persona muy terca, así es que Yo también. espero lograrlo y espero que esto siga sucediendo así. Así es que esos son mis planes de futuro. Bueno, para mí, no sé si voy a revelar algo, porque no sé si estamos en... pero viene una época o ya estamos viviendo una época de sin complejos, ¿no? El mundo iberoamericano, estamos sacando ese complejo de inferioridad que teníamos y eso es mágico porque estamos haciendo mucha piña, utilizando acá, estamos haciendo piña y el resultado es tremendo porque cuanto más nos unimos, cuanto más nos juntamos, mejor nos va. Tenemos la particularidad de que la mayoría venimos de países que eternamente estamos en crisis y la crisis agudiza los ingenios y la creatividad. Eso te hace ser más diferente. Pero ahora estamos en una época en que nos sacamos el complejo y tenemos orgullo de decir que somos latinoamericanos, iberoamericanos, que hablamos español, ¿no? Castellano. Y esto para mí está dando sus frutos de los mejores bares del mundo. Bueno, tenemos aquí, nos visitan los chicos de Alquímico de Colombia, que salieron por los Taste of the Cocktail, el mejor bar del mundo, ¿no? Sí, ¿no? Del mundo, después los bares más comprometidos. Tenemos mucha riqueza, tenemos mucha diversidad. Somos un crisol de razas, como se decía en la Constitución, por lo menos la nuestra, somos hijos de algo siempre y ese algo se fue mezclando y somos el resultado de eso mágico. Que no sé por qué en un momento teníamos ese complejo de inferioridad que nos estamos sacando, la caspa esa, y está siendo realmente mágico. Así que para mí viene más piña. Bien, bueno, pues qué decir después de todas esas anécdotas tan bonitas y emotivas. Yo por mi parte lo que les podría decir es que después de ese libro publiqué otro que próximamente va a estar en venta, esperemos aquí con el apoyo de Grupo Entre Compas, que es La Revolución Mezcalera. Llevamos en la primera reimpresión, creo que vamos por la segunda reimpresión, es decir, el tercer tiraje. Son tirajes muy pequeños, obviamente esto no genera ingreso porque no hay regalías, digamos, al menos en lo que toca a los libros académicos, pero siempre es un orgullo y un placer poder promover justamente el resultado de aquello con lo que trabajamos con mucha terquedad, porque también comparto esta idea, esta terquedad de comunicar un sentimiento, comunicar una emoción de lo nuestro, de todo ese orgullo y el fervor que esto procura, sobre todo en el extranjero. Por ahí Jorge Volpi, un escritor mexicano, escribió un libro cuyo título es muy extraño, creo que se llamaba 4 consideraciones intempestivas de Latinoamérica. Bueno, pues lo que decía es que justamente que uno se descubre mexicano al salir de México. Y él contaba su historia cuando llega a España y que pues obviamente uno llegando de Latinoamérica te consideran como experto en todo, en tango, en salsa, en cha-cha-cha, en cocina y bueno pues eso se manifiesta así, ese sentimiento y es siempre un placer compartirlo. Pero a modo de conclusión y quizás conectando con la anécdota y el futuro, que es complicado, pero digamos que porque recordé la anécdota de la cual quería hablarles. Entonces es el pasado. Pero también ahí les voy a echar un rollo sobre el futuro. Que quizás yo empecé en todo esto por mi abuelo, que era uno de estos sibaritas de antaño que ya no existen y que era de muy buen comer y muy buen beber. Y en su casa de mis abuelos, pues tenía estas botellas de mezcal y de sangría, sangrita, que ya no existen, y con las que pues se hacían sus banderitas, y bueno, todo este protocolo de lo mexicano. Y yo crecí ahí porque pasaba tiempos, algunos días de la semana me los pasaba en casa de los abuelos y pues ahí crecí y nada, eso era como el paraíso del gourmet. Y bueno, pues era alguien que yo apreciaba mucho. Mi abuelo fue, digamos que, un
alguien importante en el sector educativo en el norte de México. Y pues era fuente de admiración para muchos de nosotros y todo lo que hacía para mí me fascinaba. Entonces le gustaba mucho comer y beber y tenía tequila. Total, el tema es que yo conocí el tequila de los años 80, quizás no lo probé, pero tenía una idea de la representación. Después conocí el tequila de los 90, el tequila del tercer boom del tequila, que es el 100% agave y llega el reposado. En esa época yo tenía, no sé, 18 años, salía a las discotecas y nos bebíamos y bueno, pues todo el mundo quería beber tequila y cócteles de tequila y tequila derecho y tal. Bueno, y después conocimos las diferentes generaciones de tequila y después de mezcal. ¿Qué quiero decir con eso? Que las bebidas de agave van evolucionando, van cambiando. Asistimos a un mejoramiento, a una evolución de estas bebidas. Descubrimos otras que habían sido ignoradas o quizás opacadas o no habían sido suficientemente puestas en valor, valorizadas. Y lo que yo pienso o espero al menos es que, como veo las cosas, es que ese mercado va a ir evolucionando de una forma aún más cualitativa. Es decir, que lo que llamábamos tequila en los 70 y antes, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora y que en el futuro seguramente el rumbo que tomará esto será hacia algo más cualitativo aún. Y pues augura muchas cosas positivas. Sin embargo, también para el futuro, pues eso implica desafíos tremendos para el sector, en términos de deforestación, de extinción de especies amenazadas, de agotamiento de recursos, como puede ser el agua, la madera, la contaminación, el tratamiento de los residuos, de vinazas, de fibras. Bueno, todo eso implica una serie de desafíos que debemos asumir de forma inteligente para poder continuar a apreciar justamente todo esto que nos gusta mucho. Y con eso quiero terminar. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. La verdad que creo que ha sido una tarde muy amena. Y lo que les decía, pues de verdad que estoy enormemente agradecido de haber conocido personas maravillosas. Nosotros en Entre Compas siempre hablamos de personas, representamos personas y creo que esto es un poco el por qué se creó Entre Compas, el por qué estamos tan apasionados con el trabajo que hacemos. Y de verdad que muchas veces no pensamos tanto en un volumen o un retorno a corto plazo, sino siempre vamos pensando en el mañana y pensando siempre en generar algo. Y me siento muy afortunado de contar con tantos compas como los que tenemos hoy aquí presentes. De verdad que ha sido maravilloso y creo que sin ellos no hubiera sido posible llegar a este momento. Nada más para que no se me olvide, quería recordarles, si alguien quiere comprar los libros, también están a la venta, los pueden comprar aquí. Igualmente los van a encontrar en la Piña Gavera. Y la verdad que creo que lo que decimos, lo bonito de esto es hacer piña, unirnos entre todos y seguir creciendo por el bien de toda la industria, por el bien de todos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. ¿Quería hacer preguntas? ¿Se puede? No sé, a ver la que yo... Sí, se puede. No sé, ¿cómo está el tiempo también? Sí, sí. Hay tiempo y no hay protocolo. Pero no hace falta. Yo solo un comentario que François, Javi, Roberto, Dieguito, Domingo, gracias. ¿No? De verdad, esta es una expresión de sabiduría, de cultura, de experiencias, de todo lo que transmiten y son una fuente de inspiración constante. Gracias por estar, gracias por dejarlo plasmado acá, ¿vale? Para enseñarnos y enseñar a esas nuevas generaciones. No tenemos excusas, ¿vale? Pero al mismo tiempo también yo como representante de marca y de productores de marcas de tequila y mezcal, que voy viajando también por el mundo y hablando con gente, particularmente aquí en España, siempre lo hablamos entre pasillos y ellos lo saben, pero lo quiero hacer públicamente. Gracias a Entre Compas, gracias Wilmer, gracias Belmaría, gracias Feli, gracias Fito, gracias
a todos los compas, porque de verdad el trabajo tan bonito del desarrollo de la categoría, de la transgresión de la cultura mexicana, de lo que nos enseñan día a día en España, se lo debemos a vosotros. Yo, como representante de marca, me comprometo públicamente a seguir tratando de aportar ese granito que ayude a ese trabajo que ustedes hacen día a día. De verdad. Sí. Están las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Yo me llevo esta que tengo que necesitar.